Los ojos de la calle Mayor. Los domingos por la mañana, en los años 90, Alcalá de Henares tenía un ritmo distinto. Las persianas se levantaban más despacio, el aire olía a churros recién hechos y las calles del casco antiguo resonaban con pasos tranquilos. Samuel, que entonces tenía 10 años, esperaba siempre a su abuelo en la puerta de casa. Sabía que aquel paseo no era solo un paseo, era una clase de historia. Su abuelo caminaba sin prisa, con las manos a la espalda, como si midiera el tiempo a su manera. Bajaban juntos hacia la calle Mayor y, al llegar a los soportales, el anciano se detenía casi siempre en el mismo punto. Entonces levantaba el bastón y señalaba hacia arriba. «Mira bien, Samuel, ahí están». El niño entrecerraba los ojos hasta distinguirlos. Eran pequeños agujeros en el techo de madera, casi invisibles si no sabías dónde mirar. «¿Y eso qué es?», preguntó una vez. «No son agujeros», respondió el abuelo con una media sonrisa. «Son historias». Aquel día le explicó que siglos atrás, cuando aquella calle formaba parte de la judería, esos huecos servían para observar quién llegaba sin tener que abrir la puerta, y también para lanzar las llaves desde dentro sin exponerse. Samuel escuchaba fascinado, imaginando manos antiguas, sombras tras las vigas y secretos suspendidos en el aire. Durante años repitieron el mismo recorrido. No siempre hablaban de lo mismo, pero siempre acababan allí, bajo los soportales. El abuelo le contaba historias de la ciudad, de sus gentes, de sus cambios, de lo que ya no se veía. Pero era aquella, la de los agujeros en el techo, la que más se le quedó grabada. Quizá porque parecía pequeña, casi insignificante, y sin embargo escondía una historia importante. El tiempo pasó, como pasa todo. Samuel creció, estudió y se marchó durante un tiempo, pero Alcalá nunca dejó de estar presente, como esas marcas discretas que uno solo aprecia cuando sabe dónde mirar. Y cuando regresó, lo hizo con una idea clara. Quería contar historias, no en libros, sino en las calles donde habían ocurrido. Se convirtió en guía turístico. Ahora, muchos años después, los domingos por la mañana siguen teniendo algo especial para él. Camina con grupos de visitantes por la calle Mayor, entre voces curiosas y cámaras en alto, y llegado el momento se detiene exactamente en el mismo lugar donde su abuelo solía hacerlo. «Levanten la vista», dice entonces. Algunos dudan, otros buscan sin saber qué, pero siempre hay alguien que los ve. Esos pequeños agujeros no están ahí por casualidad. En la Edad Media servían como mirillas y también para lanzar llaves desde dentro sin abrir la puerta. Al menos eso es lo que se cuenta. Hace una pausa breve, no demasiado larga, lo justo para que el silencio se llene de imaginación. A veces alguien sonríe, otros se sorprenden, pero Samuel no añade mucho más. Ha aprendido que las buenas historias no se explican del todo. Sin embargo, en ocasiones, solo en ocasiones, cuando el grupo se dispersa y él se queda unos segundos más bajo los soportales, levanta la vista como hacía de niño. Y no puede evitar pensar en su abuelo, en aquellos paseos de los 90, en la forma en que le enseñó a mirar. Porque, aunque nunca se lo dijo a nadie, Samuel sigue sintiendo que esos agujeros no están del todo vacíos, como si guardaran algo más que su función antigua, como si de algún modo todavía observaran. Y entonces, casi sin darse cuenta, sonríe y sigue caminando, dispuesto a contar la historia otra vez, como si así
de alguna manera, su abuelo siguiera caminando a su lado.